Imagina a miles de personas en trance, lloran, entonan cánticos al unísono y peregrinan cruzando océanos solo para tocar un suelo que consideran sagrado. Entregan su dinero, su identidad y hasta su cordura a una figura que nunca conocerán. Parece una secta antigua, peligrosa y fanática, ¿verdad? Pero no están rezando a un dios. Están en un concierto pop, en un parque de atracciones o disfrazados de personajes de ficción. Lo que estás a punto de ver no es solo gente obsesionada, es la prueba de que las religiones no han muerto, solo han cambiado de dueño. Y tú podrías ser parte de una sin siquiera saberlo. Existe un fenómeno fascinante mediante el cual las personas logran trascender las fronteras geográficas y culturales, uniéndose bajo una identidad común cimentada en un conjunto compartido de mitologías y símbolos. Se trata de una identidad marcada por una devoción trascendente hacia algo más grande, algo capaz de moldear su visión del mundo, influir en su ética e incluso dictar sus comportamientos. Estas personas se reúnen en congregaciones para celebrar su pasión compartida, experimentando un profundo sentido de pertenencia mientras cantan o recitan al unísono las mismas fórmulas sagradas. Y no estoy describiendo una religión. Al menos, no una religión tal y como se define estereotipadamente. Me refiero a los seguidores incondicionales de estrellas del pop, a los adultos obsesionados con los parques temáticos de fantasía, a los eruditos de las grandes sagas galácticas o a cualquier experiencia de fanatismo cultural en su máxima intensidad. Pensemos en el empoderamiento comunal que se siente al entonar el himno del club en un estadio de fútbol abarrotado, en la peregrinación a la casa natal de un ídolo musical fallecido para conectar con su espíritu, o en la decisión de celebrar una boda en un castillo de cuento de hadas corporativo. Son estos comportamientos religiosos. ¿Puede la devoción de una persona por un equipo deportivo, una marca comercial, un cantante o un universo cinematográfico considerarse religión? Todo depende de cómo definamos qué es la religión o, mejor dicho, qué función cumple. Personalmente, no soy partidario de ese juego de comparaciones simplistas que a menudo se encuentra en Internet. El activismo moderno es una religión, el ecologismo es una religión, seguido de una lista de 10 razones. Estos argumentos suelen aplanar tanto el concepto de religión como el objeto con el que se compara, convirtiéndolos en una lista de verificación de similitudes superficiales. Sin embargo, al mismo tiempo, he sostenido que los futbolistas de élite participan en rituales mágicos, que las grandes corporaciones tecnológicas pueden comportarse como entidades religiosas y que la bandera nacional puede funcionar como un símbolo sagrado. ¿Qué sucede entonces? ¿Me contradigo? A lo que quiero llegar es a la distinción clásica en los estudios teológicos entre una definición esencialista de la religión y una definición funcionalista. Las definiciones esencialistas o sustantivas se basan en la idea de que existe algo inherentemente diferente en la religión respecto a cualquier otro fenómeno cultural. En otras palabras, asumen que la religión es una experiencia humana única en sus características. Muchos estudiosos clásicos, como Edward Tylor, William James y Rudolf Otto, basaron sus definiciones en estos cimientos sustantivos. Tylor definió la religión como la creencia en seres espirituales. Otto argumentó que la religión trata sobre la experiencia luminosa, un profundo sentido de asombro o fascinación, un sentimiento de misterio tremendo que escapa completamente a la comprensión humana. Según ellos, estas son las características que hacen que la religión sea religión, lo que la diferencia esencialmente de otros dominios de la cultura y la experiencia humana. Pero las definiciones sustantivas no explican el hecho de que vemos comportamientos estereotípicamente religiosos desempeñando funciones similares en otros ámbitos de la cultura. Retomando los ejemplos anteriores, los cristianos y las iglesias realizan rituales, pero los futbolistas también lo hacen. Los psicólogos sociales han descubierto que los rituales, independientemente del contexto, funcionan para aliviar la ansiedad psicológica. Por eso, la participación en rituales aumenta en países devastados por la guerra, y también se incrementa entre los atletas de alto rendimiento en el estresante entorno del deporte profesional. Los rituales cumplen una función similar. Del mismo modo, las empresas tecnológicas animan a sus empleados a encontrar un sentido trascendente de propósito e identidad a través de su trabajo, algo que tradicionalmente se hallaba en las comunidades de fe. De nuevo, una función similar. Y la bandera nacional es un objeto de devoción y un punto focal para rituales comunitarios, con normas sociales estrictas y tabúes sobre cómo tratar dicho objeto. Una vez más, algo estereotípicamente reservado para objetos sagrados en un entorno litúrgico. Dado que los comportamientos que llamamos religiosos se superponen tanto con otras partes de la cultura,
los académicos a menudo recurren a definiciones funcionales. En lugar de preguntar qué es la religión, como la creencia en un Dios, los funcionalistas preguntan qué hace la religión. Y la respuesta es, hace mucho. Genera emociones poderosas y efectos psicológicos, establece reglas sobre cómo vivir, construye jerarquías sociales y ayuda a las personas a lidiar con la vida y la muerte. La religión también crea solidaridad, une a la gente, canaliza la energía del grupo y fomenta un sentido de pertenencia y una identidad compartida. Según este punto de vista, la religión no se define por doctrinas, seres sobrenaturales o algún sentimiento interior especial. Se define por lo que ciertas ideas y comportamientos hacen por las personas y sus comunidades. Esto significa que la religión no es una cosa distinta que podamos definir sustantivamente de forma aislada. Es una etiqueta que aplicamos a un conjunto de comportamientos humanos muy ordinarios, rituales, símbolos, códigos morales, identidades grupales, jerarquías. Ninguno de ellos es inherentemente religioso hasta que alguien decide llamarlos así. Lo cual nos lleva de vuelta a los fandoms. La mayoría de los superfans se burlarían de la idea de que su devoción por una estrella del pop, un estudio de animación o una saga espacial sea religiosa. Pero si nos enfocamos menos en la etiqueta y más en las funciones, en lo que estas prácticas realmente logran en la vida de las personas y sus comunidades, los paralelos con lo que usualmente llamamos religión se vuelven imposibles de ignorar. Empecemos por la peregrinación, tal vez uno de los comportamientos más arquetípicos y universales de la experiencia religiosa. Pensemos en el viaje a la Meca, en la visita al Santo Sepulcro en Jerusalén, o en el camino hacia Santiago de Compostela para los cristianos. Pensemos en los fieles que cruzan continentes para bañarse en el Ganges o en aquellos que suben montañas sagradas en busca de respuestas. Los ejemplos son inagotables. Sin embargo, en el mundo contemporáneo observamos travesías igualmente solemnes y cargadas de significado dentro de las comunidades de fanáticos. Viajeros que cruzan el océano para visitar la casa natal de un ídolo del rock caído o la tumba de un poeta maldito, seguidores de sagas literarias que peregrinan a los brumosos bosques del norte donde se ambientaron sus historias de vampiros favoritas, o los devotos de la fantasía épica que recorren los parajes de Nueva Zelanda o los desiertos de Túnez, buscando las ruinas de un hogar ficticio que sienten más propio que el suyo. Pero esta comparación se queda en la superficie a menos que podamos demostrar que estos viajes cumplen una función similar en el alma humana. La antropología clásica nos ha legado conceptos clave para entender cómo funciona la peregrinación tanto a nivel individual como colectivo. El primero es la liminalidad. Este término se refiere a un estado intermedio, un umbral que los peregrinos cruzan al embarcarse en su viaje hacia un destino sagrado. En esta fase liminal, el viajero deja atrás temporalmente su vida ordinaria y sus roles sociales. Entra en un estado donde las estructuras rígidas de la sociedad se disuelven momentáneamente, otorgándole la libertad de ser otra persona. Imaginemos el caso de una procesión tradicional, quien durante el año es un estricto director de banco o un funcionario gris, deja de sentarse tras su escritorio. Ya no es su cargo, ahora es un costalero, un hermano más, caminando hombro con otros devotos bajo el peso de un paso sagrado. En este estado suspendido, el peregrino se abre a nuevas perspectivas y a una profunda transformación emocional y psicológica. La peregrinación rompe el statu quo, proporcionando un terreno fértil para el crecimiento personal y la renovación. Eso es lo que diferencia una peregrinación del simple turismo y la razón por la que tantos la describen como una experiencia que les cambia la vida. Para encontrar el paralelo en el mundo de los fans, observemos a los adultos que visitan compulsivamente los grandes parques temáticos de fantasía. A menudo, estos lugares se consideran territorio exclusivo de la infancia, pero existe una legión de adultos que profesan un amor profundo, casi reverencial, por estos universos. Visitan sus tierras mágicas varias veces al año, coleccionan reliquias en forma de mercancía oficial y describen su estancia allí con un lenguaje que roza lo místico. Es una devoción intensa. Expertos en sociología de la religión han señalado que estas travesías a los reinos de la fantasía corporativa funcionan de manera análoga a las peregrinaciones religiosas. Se ha documentado cómo miles de personas participan en rituales solemnes en estos lugares, propuestas de matrimonio frente a castillos de cuento, celebraciones de vida y, curiosamente, ritos de duelo. La gente no solo va allí a celebrar, van a llorar a sus muertos. Viajan para marcar el hito de haber sobrevivido a un cáncer. Van para realizar un último viaje antes de morir.
Si estas visitas se utilizan para consagrar matrimonios, llorar pérdidas o celebrar la supervivencia, esos momentos de preocupación última, entonces, desde una perspectiva funcionalista, la peregrinación al parque temático opera exactamente bajo la misma liminalidad que describían los antropólogos. El fanático deja atrás la rutina de la vida ordinaria y entra en un espacio liminal donde los roles cotidianos quedan en suspenso. Ya no eres un contable, un maestro o un desempleado. Eres un ciudadano de la fantasía, un devoto que habita un mundo donde las reglas normales de la realidad se disuelven temporalmente. Y en ese espacio, las personas reportan experiencias poderosas de significado, identidad y transformación. Los mismos resultados que los peregrinos religiosos han descrito durante milenios. Asimismo, la antropología nos habla de la comunitas, un concepto que describe la intensa solidaridad e igualdad que experimentan quienes comparten el camino. Tus antecedentes sociales o económicos dejan de importar, todos estáis juntos en esto, viajando lado a lado por una devoción compartida. La peregrinación funciona así para reforzar los lazos sociales, creando un sentido de pertenencia y propósito común que contrasta radicalmente con las jerarquías estructuradas de la vida diaria. El Hajj en el Islam ilustra esto con una claridad conmovedora. Cada peregrino, ya sea un magnate o un obrero, viste las mismas prendas blancas sencillas, borrando las diferencias externas de riqueza o estatus y enfatizando su igualdad radical ante la divinidad. Ahora bien, aunque muchas peregrinaciones de fans son solitarias, las convenciones de cultura pop, esos inmensos salones del cómic, del manga o de la ciencia ficción, son una expresión clara de comunitas. Estos eventos crean un espacio temporal donde las reglas normales de comportamiento y autoexpresión se suspenden, reemplazadas por un sentido de pertenencia entre personas con la misma pasión. En estas grandes convenciones, los aficionados celebran juntos. Se disfrazan de sus personajes predilectos y experimentan con nuevas identidades. Estos espacios encarnan lo que los antropólogos Turner describieron, la libertad de salirse del rol social ordinario, aunque sea por unos pocos días, para luego reingresar a la vida cotidiana transformados por la solidaridad y la intensidad de la experiencia. La estudiosa de la religión America Wolf argumenta que el cosplay hace que esto sea especialmente vívido. Cuando miles de personas se reúnen vestidas como el Señor Tenebroso, la Guardiana Lunar o la Princesa Galáctica, no están simplemente usando disfraces. Están participando en un acto de autotransformación, señalando que pertenecen a una comunidad mucho más grande que ellos mismos. En ese espacio, un abogado, un profesor de secundaria y un repartidor pueden arrodillarse lado a lado para una fotografía, convertidos en Lore Sith, con sus roles sociales cotidianos suspendidos en favor de su identidad compartida de fanáticos. Ese sentido de igualdad y pertenencia es lo que los Turner llamaron comunitas. Ahora, antes de ir más lejos, permítanme hacer una pausa porque no quiero ser malinterpretado. Lo entiendo. El cosplay en una convención de cómics no es lo mismo que el Hajj en la Meca ni que cualquier otra peregrinación religiosa tradicional. No estoy diciendo que vestir el hábito sagrado sea equivalente a disfrazarse de una heroína de anime. El Hajj es un pilar central del Islam, ordenado por Dios, y para muchos musulmanes es un acto único en la vida que implica semanas o meses de preparación y un compromiso financiero sustancial. Es también profundamente transformador, los peregrinos regresan a casa con un sentido renovado de fe y un estatus elevado en sus comunidades. Lo que estoy diciendo es que, como estudiantes del análisis académico de la religión, podemos usar la comparación como una herramienta, no para aplanar las cosas hacia la igualdad absoluta, sino para resaltar las funciones compartidas de dos comportamientos humanos aparentemente distintos. El erudito Jonathan Z. Smith insistió en este punto. Argumentaba que la afirmación, X se parece a Y es lógicamente incompleta. Ese es el tipo de cosas que se ven en las opiniones provocadoras de Internet. La comparación es siempre selectiva, y para ser responsable, necesita un tercer término, X se parece a Y con respecto a algo, y ese algo es lo que realmente interesa al estudioso. Tal vez sea una pregunta, un modelo específico o una teoría. Pero sin esa cláusula de, con respecto a, la comparación se convierte en charlatanería perezosa. Smith lo expresó de manera memorable, una comparación es una exageración disciplinada al servicio del conocimiento. En otras palabras, comparar es una estrategia de redescripción. No colapsa todo para que sea lo mismo, sino que lo redescribe para ayudarnos a ver el comportamiento humano bajo una nueva luz. Así que, en nuestro caso,
estoy redescribiendo las convenciones de fans como una peregrinación para resaltar algo sobre el comportamiento que de otro modo podríamos pasar por alto. La convención se asemeja al Hajj con respecto a cómo cada uno suspende los roles sociales ordinarios y fomenta la solidaridad, lo que Victor y Edith Turner llamaron entrar en un estado de liminalidad y experimentar la comunitas. No estoy equiparando el estatus sagrado de la Meca, Jerusalén o Benarés con un recinto ferial en San Diego, pero se afirman que ambos contextos son humanos haciendo cosas humanas, emprendiendo un viaje durante el cual salen de sus roles habituales y entran en un espacio donde las jerarquías cotidianas se desvanecen y una identidad compartida toma el control. Una experiencia que muchos describen como profundamente transformadora e incluso trascendente. Esa es la exageración disciplinada de la que hablaba Smith. Bien, pasemos a otra exageración disciplinada. Donde quiera que encuentres una comunidad religiosa, encontrarás reglas, normas y jerarquías, así como debate sobre quién decide cuáles son. Una de las formas más importantes en que algunas tradiciones religiosas se definen a sí mismas es a través de un canon, una colección de textos e historias que se consideran autoritativos. Tomemos el cristianismo primitivo, por ejemplo. Hacia el siglo IV, líderes como Atanasio de Alejandría estaban estableciendo listas de que evangelios, cartas y escritos debían considerarse escrituras sagradas. En su carta festiva del año 367 después de Cristo, Atanasio nos da la primera lista de los 27 libros del Nuevo Testamento que conocemos hoy. Pero eso no puso fin al debate. Algunos cristianos seguían usando textos como el Pastor de Hermas, que no está en las Biblias modernas, mientras que otros rechazaban libros que más tarde se volvieron canónicos, como el Apocalipsis. La lucha por el canon bíblico fue desordenada, política y profundamente ligada a cuestiones de autoridad. Eruditos como el Dr. David Brack han demostrado que los cánones en el cristianismo temprano nunca fueron simplemente listas neutrales de libros, reflejaban conflictos sociales, luchas sobre quién podía hablar por la comunidad y qué voces eran legítimas. Eso nos lleva a la saga del mago. La experta en estudios religiosos Dra. Krista Dalton señala que el lanzamiento de la obra teatral El legado maldito en 2016 desató una guerra de canon en el fandom. ¿Era esa obra parte del verdadero mundo mágico? Para muchos fanáticos, la respuesta fue un rotundo no. No fue escrita completamente por la autora original y para muchos puristas, se sentía más como una torpe ficción de aficionados que como una extensión de la amada saga de 7 libros. Incluso el respaldo de la autora a la obra no resolvió el asunto, al igual que en el cristianismo primitivo la afirmación de una figura de autoridad no bastaba para resolver una disputa canónica. Y el debate no se detuvo ahí. ¿Qué pasa con las nuevas películas precuela o los ensayos publicados en el portal digital oficial? O, quizás lo más controvertido, ¿qué pasa con los mensajes de la autora en redes sociales? ¿Acaso un tuit casual de un escritor se convierte repentinamente en parte del canon sagrado? Los fanáticos han luchado con esta pregunta durante años, algunos incrédulos ante la idea de que un comentario de 140 caracteres pueda tener el mismo peso que un libro elaborado minuciosamente durante años. ¿Cuenta su tuit como canon? Es una pregunta real en el fandom, una que revela cuánta energía e inversión vierten los seguidores en la creación de límites. El punto de la Dra. Dalton, al igual que el del Dr. Brack, es que los cánones nunca son simples listas de textos. Son el producto de un proceso social continuo, moldeado por la inversión comunitaria, límites disputados y negociaciones constantes sobre la autoridad. ¿Quién habla por una tradición? ¿Quién está dentro y quién está fuera? Los fanáticos del joven mago decidiendo si incluir la obra de teatro, las películas derivadas o los tweets de la autora están involucrados en un tipo de proceso social similar al que animaba a las primeras comunidades cristianas al elegir qué evangelios incluir. Y las batallas sobre la legitimidad y las normas no son exclusivas del universo del joven mago. Aparecen en todas las culturas de aficionados, incluso en los intercambios cotidianos en las redes sociales. Los foros de discusión y las plataformas digitales son los lugares donde los seguidores crean juntos las reglas no oficiales de su comunidad, que cuenta como una discusión apropiada, que vale la pena celebrar y que cruza la línea. Por ejemplo, en su investigación etnográfica sobre el fandom de un popular drama televisivo de misterio adolescente, la socióloga Isabel Garrido encontró marcadas divisiones entre los seguidores más jóvenes y los mayores. Los fans adultos pensaban que la comunidad debía centrarse en los grandes temas de la serie, las tramas complejas, los arcos de los personajes,
los retratos de la amistad femenina, pero los fans más jóvenes volcaban una enorme cantidad de energía en los emparejamientos románticos y en la especulación sobre la vida privada de los actores. La doctora Garrido descubrió que los seguidores adultos se burlaban de los más jóvenes, tildándolos de histéricos o shippers obsesivos, menospreciándolos como poco serios. La socióloga argumentó que estos fans mayores hacían esto para legitimar su propia posición precaria como espectadores adultos de un programa claramente comercializado para adolescentes. A primera vista, esto podría sonar como meros desacuerdos triviales sobre una serie de televisión. Pero si ampliamos la perspectiva, se ven notablemente similares a las disputas en las comunidades religiosas. Tanto en los fandoms como en las religiones, estas batallas por la legitimidad revelan luchas más profundas sobre la autoridad, la pertenencia y la identidad. Bien, hemos analizado las peregrinaciones y hemos examinado los cánones, la autoridad y las disputas sobre la legitimidad. Ahora, pasemos a las reuniones rituales. Si la peregrinación une a las personas a lo largo de un viaje, estas reuniones lo hacen en un único estallido concentrado de energía, momentos en los que la gente canta, corea, baila o celebra al unísono. Las religiones, definidas estereotipadamente, tienen multitud de estos ejemplos: las danzas del vudú haitiano, los servicios de adoración pentecostales, el Festival de los Fantasmas en China. Estas reuniones a gran escala pueden generar lo que el sociólogo Émile Durkheim llamó efervescencia colectiva, una oleada de energía, armonía y excitación que burbujea cuando las personas se unen alrededor de la misma cosa al mismo tiempo. Para Durkheim, el poder reside en lo que le sucede al individuo. Uno es arrancado de sí mismo y arrastrado hacia un sentimiento de unidad con la multitud, una sensación que la gente a menudo describe en términos de presencia divina o sacralidad. En esos momentos, la multitud misma se identifica con el objeto de devoción. Y aunque Durkheim desarrolló esta idea observando las religiones, la misma dinámica es fácil de ver en las reuniones modernas de la cultura pop, ya sea un concierto o un partido de fútbol. Para alcanzar esas cimas emocionales, las personas rinden temporalmente parte de su individualidad para convertirse en parte de algo más grande. Pensemos en un aficionado al fútbol que pinta su cuerpo con los colores del equipo. En ese momento, no es solo un individuo, es la encarnación del equipo mismo. Durante la monumental gira de estadios de la gran diva del pop en 2023, que rompió todos los récords, los fans se vistieron con disfraces elaborados vinculados a las diferentes eras estéticas del artista. Intercambiaron pulseras de la amistad con desconocidos y cantaron y bailaron juntos, a veces con amigos de toda la vida y otras con personas que acababan de conocer. Un pastor presbiteriano, que también se identificaba como seguidor de la cantante, reflexionando sobre el espectáculo en el Estadio Metropolitano, lo expresó de esta manera. La participación comenzó mucho antes del espectáculo, mientras todos hacíamos pulseras de cuentas, elegíamos nuestra era favorita y combinábamos nuestros atuendos. Lo hicimos por nosotros mismos, por ella y por los demás. No lo hicimos para eclipsarnos unos a otros, sino para unirnos. Qué regalo fue saber que tenía un papel que desempeñar en la magia que se creó. Desde una perspectiva durkheimiana, lo que sucede aquí es efervescencia colectiva generada por un ritual colectivo. Incluso a principios del siglo XX, cuando Durkheim desarrolló esta idea de la efervescencia colectiva, afirmó explícitamente que los mismos mecanismos operan en contextos seculares, como el fervor nacionalista o la devoción a una bandera. En el caso de un concierto de una gran estrella del pop, las pulseras, los atuendos coordinados, el canto compartido, todo ello crea un escenario social donde los límites individuales se desdibujan y las personas se sienten arrastradas hacia algo más grande que ellas mismas. Durante unas horas, los miles de almas en ese estadio fueron un cuerpo unificado, una comunidad traída a la existencia por su devoción compartida hacia un solo individuo. Y ese es el corazón del argumento de Durkheim. Lo sagrado no trata necesariamente sobre dioses. Trata sobre el poder de un grupo para transformar actividades ordinarias en experiencias que se sienten trascendentes. Volvamos entonces a nuestra pregunta inicial. ¿Son todos estos comportamientos de los fanáticos comportamientos religiosos? Hemos examinado algunos ejemplos distintos de la conducta humana, el viaje a un lugar específico que es histórica y culturalmente relevante para una comunidad particular, y cómo esas travesías funcionan para transformar a individuos y colectivos. También examinamos la práctica de elegir ciertas obras como autoritativas, ejemplares y fundacionales dentro de una comunidad específica, y cómo esos cuerpos de textos pueden funcionar prescribiendo los límites de la creencia y la práctica aceptables.
Y examinamos cómo las reuniones comunales enfocadas en un objeto de devoción pueden crear un estado elevado de unidad, intensidad emocional e identidad compartida. Claro, podríamos usar términos que suenan religiosos como peregrinación, canon o adoración, pero yo argumentaría que no son comportamientos sustancialmente diferentes a un viaje a las ruinas del desierto donde se filmó una saga galáctica, a los debates sobre la continuidad oficial de una franquicia cinematográfica o a una convención de fanáticos. No son comportamientos únicamente religiosos ni no religiosos. Son comportamientos humanos. Conductas mundanas que los seres humanos crean y despliegan en todos los dominios de la cultura. A veces el viaje especial honra a una deidad antigua, y otras veces rinde homenaje a una figura más grande que la vida, como el rey del rock. Y reitero, no estoy diciendo que la deidad y el cantante sean lo mismo. Lo que digo es que la práctica de la peregrinación cumple una función similar en cada caso. Ambas unen a las comunidades, ambas crean significado a través del viaje y el ritual, y ambas refuerzan una identidad compartida atada a una figura venerada. Llamar a uno religioso y al otro no religioso es, en sí misma, una elección defendible. Pero cuando elijo llamar a ambos religiosos, argumento que también es una elección válida. Una comparación deliberada y disciplinada para resaltar que lo que etiquetamos como religión es, en realidad, un conjunto de comportamientos humanos reutilizados en diferentes contextos para diferentes objetivos y funciones. Por esta razón, los estudiosos de la religión y la cultura popular argumentan cada vez más que el fanatismo podría entenderse como un comportamiento religioso. Pasamos por alto las similitudes solo debido a una tendencia esencialista instintiva, esa tendencia a tratar la categoría de religión como un apartado especial y separado de otros aspectos de la vida humana. Consideremos un experimento mental propuesto por el académico Steve Rami. En muchas ciudades apasionadas por el deporte, los días de partido se denominan a veces, en broma, ir a misa. Pero Rami sugiere, intenta invertir la comparación. Cambiar el orden para llamar al servicio religioso, el día del partido del cristianismo, eleva la experiencia del estadio como la norma, una norma que encontramos sorprendentemente imitada en reuniones que la gente comúnmente ve como religiosas. En otras palabras, llamar al culto dominical, el partido de la fe, nos obliga a ver el estadio de fútbol como la línea base. Nos obliga a verlo como la actividad humana ordinaria y al servicio religioso como la variación de la misma. Los hinchas entrando en masa al estadio, entonando cánticos tribales, celebrando en los aparcamientos, vistiendo los colores sagrados de su equipo. De repente, todo eso se parece mucho a un comportamiento ritual. Y cuando lo ves de esta manera, tal vez el rugido de la grada tras un gol no sea diferente a una llamada a la oración. Y hablando de gritos ritualizados, hace unos meses se lanzó el final de temporada de Abolirlo Todo en nuestra plataforma de streaming. Es un programa de competición donde abolicionistas cómicos eligen una manía que creen que debería ser prohibida de la sociedad, mientras un panel de improvisadores, apodado el establecimiento político, defiende el statu quo. Cada episodio termina con la audiencia eligiendo a su campeón, y los ganadores regresan para el final para resolverlo de una vez por todas. Es absurdo, es hilarante y es exclusivo de este espacio digital. Se trata de una plataforma construida y poseída por creadores independientes. Es donde conseguimos realizar proyectos grandes, ambiciosos y a veces muy extraños que no podrías ver en ningún otro lugar. Desde programas de competición hasta documentales contundentes sobre las mayores controversias científicas del siglo XX. Suscribirse no solo te da acceso a una enorme biblioteca de contenido reflexivo y entretenido, sino que también apoya directamente a las personas que lo hacen. Y eso me incluye a mí. Subo todos mis vídeos allí antes que en cualquier otro sitio, incluyendo contenido exclusivo, lo que significa que tu suscripción es un voto de confianza en el tipo de contenido profundo y humano que realizo aquí. Como mencioné, es una plataforma propiedad de los creadores, construida desde cero pensando en la independencia. Y cada suscripción nos ha ayudado a convertir la plataforma en el servicio de prestigio que es hoy para el contenido original inteligente. Controversias científicas del siglo XX. Suscribirse no solo te da acceso a una inmensa biblioteca de contenido reflexivo y entretenido, sino que también apoya directamente a las personas que lo hacen posible. Y eso me incluye a mí. Soy un creador de esta plataforma. Publico todos mis vídeos allí con antelación, incluyendo material exclusivo, lo que significa que tu suscripción es un voto de confianza en el tipo de contenido profundo y artesanal que realizo aquí, en Desayuno Teológico.
Como mencioné, es una plataforma propiedad de sus creadores. Fue construida desde los cimientos pensando en los autores independientes. Y cada suscripción nos ha ayudado a convertir la plataforma en el servicio de streaming de prestigio que es hoy para el contenido original e inteligente. Con mi enlace, nebula.tv/desayuno teológico, puedes obtener un 40% de descuento en una suscripción anual. Eso es apenas $36 por todo el año, o $3 al mes. Y si ya estás cansado de las suscripciones recurrentes y realmente quieres asegurar tu acceso, existe incluso una membresía vitalicia. Paga una vez y tendrás la plataforma para siempre. Una vez más, el enlace es